Estamos con el diputado Daniel Cayani y vamos a estar hablando, es una forma de decirlo, yo lo voy a estar acompañando y Daniel Cayani va a estar hablando de lo que están siendo las medidas de asistencia económica y que están implementando otros gobiernos del Mercosur. Daniel Cayani, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Álvaro, siempre es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Y bueno, este tema que es bien importante, ¿no? Porque ver lo que están haciendo a nuestro alrededor también nos permite comparar si lo que se está haciendo aquí nos satisface de alguna manera o hay cosas que todavía falta por hacer. Sí, creo que es importante sobre todo poder tener puntos de conexión con lo que está pasando a nivel internacional y sobre todo regional, porque recordemos que desde que comenzó esta pandemia hay más de 1.430.000 personas que han sido contagiadas, hay 82.000 muertes y 300.000 personas que se han recuperado, y esto ha generado sin duda una situación económica muy compleja. En la columna anterior hablábamos de la situación regional y cómo eso iba a afectar a la región en función de las expectativas que estaba estableciendo la propia Comisión Económica para América Latina y Caribe, y sobre todo teniendo en cuenta que en realidad estamos hablando de que esta crisis sanitaria está teniendo una grave crisis económica, donde en realidad el propio comercio internacional se está viendo afectado, y la propia OMC en las últimas horas ha establecido que casi el 20% del comercio internacional va a estar afectado de manera significativa ante esta situación, y que además la propia OIT está estableciendo que el 81% de los trabajadores, más de 330.000 millones de trabajadores, está también siendo afectado de alguna manera ante esta situación. Por tanto, creo que es importante ver cómo los gobiernos y los estados, también en la región, están tomando medidas de asistencia directa y cómo cada uno de ellos han llevado diferentes estrategias en función también de estrategias diversas en materia sanitaria. Recordemos que no es lo mismo lo que está sucediendo en Brasil, con un presidente y un gobierno que sin duda se encuentra bastante hackeado desde el punto de vista institucional y que ha tenido por lo menos posiciones bastante complicadas en materia de la atención sanitaria a la ciudadanía, y también lo que ha pasado en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández ha establecido sin duda un aislamiento obligatorio, donde en realidad también ha tenido sin duda resultados diferentes, y creo que también es importante atender cuáles son las medidas económicas de asistencia directa que se están estableciendo, teniendo en cuenta que la perspectiva es diferente. Si en el caso de Brasil se han superado los 14.000 personas que han dado positivo de contagio de virus, en el caso de Argentina tenemos una situación diferente, hay más de 1.715 contagiados, 61 fallecidos y 338 personas que han sido recuperadas en las últimas horas, y en el caso también de Paraguay y Chile son sin duda situaciones diferentes. En el caso de Paraguay hay por lo menos indicadores importantes de falta de contagio, o por lo menos no una extensión tan importante de la enfermedad. En este caso hay 119 casos confirmados, 5 fallecidos y 15 recuperados. Algunas personalidades en Paraguay están estableciendo que hay por lo menos un subregistro de los casos confirmados, y bueno, también estos números podrían estar cuestionados. Pero en el caso de Chile, que sin duda es un país muy avanzado en materia de poder testear algunas cuestiones, tiene por lo menos ya establecido que hay 5.546 personas que han sido con casos confirmados y 48 muertes, lo que también está estableciendo una situación sanitaria desde el punto de vista humano bastante complicada. Y bueno, y las medidas que han tomado los diferentes gobiernos en función de también, incluso teniendo una diferenciación en su orientación ideológica, la mayoría de los países han por lo menos tratado de tener medidas de atención a la situación sanitaria y también económica de parte del Estado. Claro. En el caso de Argentina, por ejemplo, que tú mencionabas recién al presidente Alberto Fernández, incluso ha tenido una actitud bastante firme con respecto a las empresas que han pretendido aprovecharse de esta situación, ¿no? Pero te dejo que tú comentes entonces cuáles son las medidas que se fueron tomando en cada uno de los países.
Sí, sin duda en el caso de Argentina creo que es el gobierno de la región que ha tenido por lo menos un posicionamiento más claro de preservar la salud por encima de la economía. La situación económica de Argentina es mucho más precaria que la de muchos países de la región, incluso que la del Uruguay, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista también del crecimiento económico, venía con 4 o 5 años de déficit fiscal y también con una balanza de pagos totalmente desbalanceada, y también sin duda situaciones complejas desde el punto de vista de la pobreza y la indigencia que se habían aumentado en los últimos años del gobierno macrista. Y ha habido una orientación importante, por un lado, de tratar de tener por lo menos una atención integral al tema de la cuarentena obligatoria. Ha habido unas medidas que tienen que ver con el congelamiento temporario de alquileres y suspensión de los desalojos. Es decir, en Argentina, desde que se decretó la cuarentena obligatoria, se prohibieron el aumento del aumento de los alquileres y también la suspensión de los desalojos. Hay facilidades de créditos hipotecarios para las pequeñas y medianas empresas, pagos extraordinarios para el personal de seguridad y defensa, que están también teniendo una labor muy importante. Hay un pago extraordinario para el personal sanitario, que sin duda también está teniendo una tarea y una sobreexposición importante. Hay una decidida previsión de cobro de comisiones para las operaciones de los cajeros automáticos, incremento de partidas presupuestarias destinadas a áreas críticas, también suspensión de cortes de servicios de falta de pago, por ejemplo, los servicios públicos o los servicios que prestan empresas privadas en Argentina han sido suspendido la posibilidad de corte temporario mientras que dura la cuarentena por falta de pago. Y sobre todas las cosas se ha establecido, y creo que es importante, un ingreso familiar de emergencia de más de 10.000 pesos a las familias y a las personas que están dentro de la economía informal, y que sin duda tienen como virtud poder atender a aquellas personas que de manera desigual y que sobre todo de manera más complicada enfrentan las consecuencias de esta crisis sanitaria. Y sin duda esta medida tiene por intención por lo menos llegar a más de 3,5 millones de personas en Argentina. Recordemos que Argentina es una situación también social y económica muy complicada, pero creo que sin duda también coloca por lo menos al gobierno argentino en una posición de avanzada en a poder atender este tipo de situaciones. En el caso de Brasil, sin duda con un gobierno diferente y que también ha tenido una atención diferente en materia sanitaria, también se han establecido por parte del Congreso brasileño asistencia para los trabajadores informales y autónomos. El Congreso aprobó una asignación mensual de R$600 para trabajadores informales durante 3 meses. R$600, para que tenga una idea, el tipo de cambio de hoy serían alrededor de $120 por trabajador. Y también a las mujeres que son madres y cabezas de familia, la idea es que pueda recibir un monto duplicado de R$1.200 por mes, o sea $240 durante los 3 primeros meses de esta cuarentena o de esta situación sanitaria. Y sin duda también se han adelantado y por lo menos se han dado apoyos a la población más vulnerable. Han adelantado cuotas del aguinaldo, también han adelantado cuotas de las pensiones a los jubilados y pensionistas. También se ha tratado de reforzar el apoyo a pequeñas y medianas empresas, y por tanto también ha habido una atención en cierto sentido con una mirada de poder atender a la población más vulnerable. En el caso también de Chile, en el caso de Paraguay, también ha habido un avance importante en ese sentido. Se tomaron decisiones de orientación macroeconómica también importantes, han abandonado la regla fiscal. También se ha permitido un acceso a préstamos internacionales para hacer frente a la crisis por parte del Estado paraguayo. Y también en Paraguay se aprobó algo que es muy importante, que es el bono social, que también es algo parecido al ingreso ciudadano como se aprobó en Argentina y en Brasil, que se llama Programa Ñangarenco, que también es un programa social que busca asistir a los trabajadores informales. Esta asistencia es más de 500.000 guaraníes, que también son alrededor de casi $80 mensuales, que se van a también hacer frente a los subsidios de familia. Y lamentablemente Uruguay y Bolivia estamos en ese estadio de países que por ahora no han establecido algún bono o de asistencia directa a las familias más sumergidas en materia de pobreza, y sobre todo las que han perdido su trabajo a partir del ingreso permanente. Es decir, recordemos que en Uruguay hay un 25% de trabajadores que se encuentran en la economía informal, casi 300.000 trabajadores y trabajadoras que reciben ingresos
de su economía por parte también de tener trabajos informales, y que lamentablemente el Estado uruguayo por ahora no ha establecido un ingreso ciudadano como reclaman también importantes organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de la organización de trabajadores, también algunas fuerzas de oposición. Y bueno, y lamentablemente el Uruguay con Bolivia termina estando en el mismo ranking de no asistencia a las poblaciones más complicadas. Si bien Uruguay tiene sin duda una malla de protección social mucho más densa que cualquiera de estos países, y también hay programas de asistencia social ya establecidos por parte del gobierno anterior que se han continuado en este sentido, lamentablemente no se ha por lo menos establecido un ingreso ciudadano que permita sobre todo tener una renta de emergencia y que le permitan sobre todo a la ciudadanía tratar de tener un ingreso fijo, sobre todo en estos meses donde la economía se ha detenido bruscamente, y sobre todo también que le posibilite mejorar las condiciones materiales para poder asegurar el aislamiento social, que es una de las medidas más importantes para tratar de que la propia contagio de la enfermedad del COVID-19 no se expanda de manera exponencial, y sobre todo resienta los servicios de salud, y también se puedan generar mayores muertes en cada uno de nuestros países. Sin duda creo que la situación general es diferente en cada uno de los países. Hay gobiernos que tienen orientaciones diversas y diferentes ideológicamente, pero todos, o por lo menos la gran mayoría, han intentado establecer por lo menos acciones directas del Estado para preservar los ingresos de las familias, y lamentablemente a algunos países todavía le han costado por lo menos tener una mirada un poco más integral. En el caso de Argentina ha tenido un posicionamiento más claro de preservar la salud y sobre todo tener una mirada más integral. Y bueno, y sin duda creo que también el elemento central es que la parte más embromada de la crisis sanitaria y económica a América Latina todavía no ha llegado. Es decir, todos los analistas internacionales establecen que en realidad tanto América Latina se encuentra en una fase atrasada de la llegada del virus, y por tanto también los peores momentos no han llegado, y creo que también eso por lo menos abre un compás de espera para que los diferentes gobiernos también puedan establecer más y mejores políticas sanitarias y económicas para poder enfrentar esta crisis de la mejor manera. Podríamos entonces concluir que con esto, sobre todo que tú estabas diciendo, que lo peor todavía no ha llegado a nuestros países, que el gobierno debería tener una visión más general de cómo atender esta situación de emergencia económica, no solo en el momento, sino también previendo eso. Sí, yo creo que en el caso de Uruguay, el gobierno uruguayo ha establecido medidas por cuentagotas, le ha faltado quizás si bien ha tenido medidas que tienen una orientación con un sentido que creo que la mayoría de la población acompaña, que es la posibilidad de establecer un aislamiento, en este caso no es obligatorio como en el caso de Argentina, pero sí un aislamiento que permita que el propio virus no avance en los diferentes sectores de la sociedad. Creo que todavía le falta una mirada más integral, le falta una atención más integral, y sobre todo atendiendo a los sectores de población, a esos más de 500.000 personas que por diferentes motivos o han visto reducidos sus ingresos o han perdido sus trabajos y están en alguna de las consideraciones del seguro de desempleo. Hay más de 120.000 personas que el último mes han ingresado al subsidio que presta el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social, y lamentablemente no hay un plan integral que pueda también tener, por un lado, una atención más importante en materia económica por parte del Estado a los trabajadores y trabajadoras que han quedado a la deriva y que han quedado a la intemperie, pero por otro lado que también permita, como bien decíamos en la columna anterior, estimular aún más la demanda, tanto en materia de consumo, para que las pequeñas y medianas empresas, los almacenes de barrio, los diferentes comercios que han también visto resentidos sus ingresos, también puedan tener, en cierto sentido, o por lo menos mayor liquidez a partir de los ingresos que se puedan establecer de manera de emergencia por parte de los trabajadores y trabajadoras que se han visto precarizadas su situación. Por tanto, creo que sin duda hay que prepararse para lo peor. Creo que también el clima y sobre todo el tiempo venidero de las estaciones que vienen también va a tener una situación compleja para el Uruguay y para la región, y por tanto creo que también es importante que los gobiernos puedan tomar medidas más audaces
para poder también atender esta situación económica y social que sin duda va a generar una problemática quizás tan o más importante como la crisis del 2002 y 2001 para nuestra región, y sobre todo también que nos permita después que el punto de arranque no sea tan malo como aquellas veces, donde en realidad el Uruguay terminó con más de 1 millón de pobres, desocupación y sobre todo una situación económica y social bastante precaria, que el punto de partida sin duda fue muy malo, y por tanto creo que todas las medidas que los gobiernos y el gobierno uruguayo pueda tomar desde ahora también puede poner en evidencia de que esta situación no se precarice de manera significativa. Claro, para eso también algo que yo sé que tú elaborabas también en este documento, porque además hay que decirlo que Daniel nos hace llegar previamente el básico de lo que va a ser su charla, todo el material, y allí figura la importancia de lograr un gran acuerdo político y social, ¿no? Es decir, escuchar a todos los actores políticos y sociales, y no hacer oídos sordos o proponer cosas como, por ejemplo, en este marco, en este contexto, salir a considerar la ley de urgente consideración, ¿no? Sí, yo creo que sin duda son momentos de muchos esfuerzos nacionales, y para eso tienen que estar también mancomunados los esfuerzos tanto del gobierno como de la oposición, pero también de los diferentes sectores sociales, como en el caso del Sindicato Médico del Uruguay y los médicos, que también tienen una importancia vital para enfrentar esta pandemia, pero también los trabajadores y trabajadoras organizadas en nuestro país y las organizaciones sociales, que de manera muy responsable han tratado de preservar la vida del conjunto de los trabajadores, pero también están ofreciendo medidas de apoyo a los diferentes sectores sociales que han sentido más la crisis, y sobre todo la crisis sanitaria y económica que se ha venido desarrollando en estos últimos días en el Uruguay. Y creo que también el gobierno tiene que tener oídos grandes para poder escuchar, y sobre todo tratar de poder avanzar en un gran acuerdo nacional que nos permita enfrentar las medidas, la situación económica y sanitaria sin duda bastante precaria que tiene el Uruguay, y sobre todo tratar de mejorar las condiciones de partida, porque hay que pensar también en el día después. En realidad esta crisis en algún momento va a pasar. El Uruguay ya ha fijado para mediados de octubre la posibilidad de que se retomen también las elecciones departamentales que se suspendieron para el mes de mayo, y por tanto hay previsto por lo menos fechas que van a reiniciar la actividad económica y social de nuestro país, y creo que sin duda necesitamos el esfuerzo de todos, y sobre todo que tratar desigual a los desiguales, es decir, a las personas que han visto mermados sus ingresos, sus trabajos, que quizás no tienen redes de contención familiar y social y económica que le permitan enfrentar con mayor posibilidades de aislamiento social, aquellos que viven en asentamientos, que viven en condiciones precarias desde el punto de vista de su vivienda. También necesitamos tener un apoyo sensible, y sin duda creo que el movimiento social también ha dado una muestra muy grande de solidaridad en estas horas. Han habido una organización muy importante de ollas y de ollas populares y de lugares donde en realidad la gente pueda ir también a buscar un alimento en estos momentos complicados, y creo que también es hora de que el Estado también pueda dar una respuesta más integral, que se pueda atender a las situaciones complejas de estas personas que han perdido su empleo y que han perdido sus ingresos, y sobre todo también se pueda contemplar la situación de vivienda, donde hay muchísimas personas que han estado perdiendo su lugar de residencia porque vivían en pensión y se les han cerrado las puertas por falta de pago, la situación de las personas que alquilan, la situación de las personas que hoy están en sus hogares, pero en la misma medida que están en sus hogares y el gobierno los manda para sus casas, les aumenta las tarifas públicas. Creo que también eso es una de las cosas que tenemos que prever, al mismo tiempo que decimos que las personas y las familias tienen que estar juntas, el gobierno aumenta la leche, que es uno de los bienes básicos de alimentación. Creo que sin duda me parece que tiene que haber señales claras y señales sobre todo integrales que apunten a sobre todo fortalecer a aquellas familias que están más vulnerables, que son las que han perdido su trabajo y su empleo en estas últimas horas. Ni que hablar. Daniel Cayani, muchísimas gracias, nos reencontramos en 15 días. Muchísimas gracias a usted y un saludo, y sin duda dentro de 15 días nos encontramos nuevamente en una nueva columna internacional.